Dios les bendiga, mis amados hermanos, a una transmisión más de este culto de estudio bíblico del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Esperamos en el Señor que se encuentren bien. Sabemos que a pesar de la situación de adversidad que vive nuestro país, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido. Tenemos la dicha de estar con vida y que si en algún momento pues han estado enfermos, pero estamos con nuestras familias, estamos pudiendo transmitir mensajes, puede escucharlos. Es una bendición de Dios, por lo cual nosotros debemos darle gracias en todo tiempo y en todo momento. Siguiendo con el estudio bíblico de este día, estamos estudiando los frutos del Espíritu y yo le invito en esta tarde que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, que podamos aprender, tener ese deseo de poder crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en lo que la Biblia nos enseña. Recuérdese la importancia que tenemos de aprender acerca de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos ayuda a cimentar, a tener un fundamento que nos va a permitir no movernos en cualquier situación o en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Es así que en esta tarde nosotros vamos a estudiar el fruto de la fe, bajo el contexto y bajo lo que nos enseña el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. La fe como fruto del Espíritu, basado en Gálatas 5, versículos 22 y 23. En esta hora yo les invito a que me acompañen a poder leer el Salmo 27, 14, siempre bajo el contexto de aprender lo que es el fruto de la fe, como fruto del Espíritu. Salmo 27, 14. Acompáñenme en la lectura de la palabra. Tengamos siempre ese deseo de poder leer la palabra todos los días. Recuérdese que a través de la lectura bíblica, la oración, a través de la alabanza a Dios, la gratitud, nosotros estamos fomentando la llenura del Espíritu. Estamos creando, generando que pueda crecer en nosotros, que podamos nosotros sentirlo y podamos guiarnos a través de lo que Él nos indique. Salmo 27, 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Una vez más, Salmo 27, 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Vamos a orar. Señor, te agradecemos un día más de vida que nos regalas. Te damos gracias, Señor, y te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces. Te pido, Padre, que este mensaje en esta hora seas tú, Señor, quien lo dirija, seas tú quien lo lleve, que toque el corazón, Señor, a quien va orientado, Señor, este mensaje en esta hora. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a ser personas leales, personas fieles, Señor, sabiendo que tú nos lo demandas, porque somos tus hijos, nos has tomado como hijos. Y sabemos que estamos en un mundo, Señor, lleno de adversidad, un mundo lleno de pruebas, un mundo de dificultades, Señor, en el cual nos demanda tener una vida cristiana conforme a los frutos del Espíritu. Te agradecemos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias porque nos permite, Señor, tener los medios para poder transmitir cada día un mensaje diferente. Te pido, Señor, por cada predicador. Te pido, Señor, por la iglesia, que podamos, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros y para la iglesia, poder crecer, Señor, llevar un mensaje fresco siempre de aliento a cada corazón. En esta hora, Señor, te agradecemos y te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando dentro de los frutos del Espíritu la fe. Encontramos en la Biblia muchos principios que a nosotros como cristianos nos ayudan. Son importantes en el caminar, en el día a día de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es así que nosotros encontramos en la Biblia, dentro de toda la gama de principios que nosotros debemos aplicar día a día, encontramos dos que sobresalen y que nos van a ayudar en el estudio de esta tarde. Uno de ellos es obedecer a Dios en todo lo que Él nos demande. La obediencia, acuérdese que Dios demandó del pueblo de Israel y nosotros no somos la excepción, nos demanda la obediencia. Es así que la palabra nos enseña que nosotros podemos tener beneficios de la obediencia y también o bendiciones, pero así también podemos tener maldiciones a causa de la desobediencia. Como principio bíblico, nosotros como cristianos debemos caminar bajo la obediencia de Dios, saber escuchar a Dios y saber tomar las decisiones conforme a lo que Él nos demanda.
Un segundo principio, y muy trascendental también, aplicado siempre en congruencia con lo que estamos hablando de la obediencia, es saber esperar el tiempo de Dios. Saber esperar el tiempo de Dios. No podemos decir que nosotros somos obedientes si desesperamos, si nos impacientamos, si queremos hacer todas las cosas a nuestro antojo, si queremos hacer todas las cosas sin pedir orientación a Dios. Recuérdese que si nosotros conocemos de Dios, si nosotros conocemos a Dios, sabemos que es un Dios de orden. Sabemos que es un Dios que se preocupa por nosotros. Sabemos que Él nos guía cada día conforme al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. En ese sentido es importante entender que como parte de los principios que nosotros debemos aplicar en nuestra vida cristiana está la obediencia al Señor y esperar en sus tiempos. Los tiempos de Dios son oportunos, es decir, que llegan en el momento justo y son perfectos. Muchos de nosotros pensamos que Dios se olvida de nuestras peticiones, que Dios se olvida de lo que nosotros necesitamos, pero recuerde que Dios tiene todo calculado. Nuestra mente finita, nuestra mente que no alcanza a comprender muchas cosas que Dios hace, no nos permite llegar a este alcance y a este entendimiento. Por esa razón Pablo nos llama en la carta a los Romanos que debemos, el justo por la fe vivirá. Por eso es importante que esta tarde estudiemos la fe desde varios ángulos, ¿verdad? No solamente la vamos a estudiar y la vamos a aprender, no solamente como comúnmente nos han enseñado, que el concepto aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver que en el libro de Gálatas la fe implica, en ese contexto, implica otras cosas. No simplemente tener la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, sino que hay otros elementos muy importantes y fundamentales que en la vida cristiana se deben aplicar. Por lo tanto, entonces, obrar en el tiempo y la manera de Dios para el cristiano es lo que a nosotros nos garantiza que vamos a salir victoriosos en lo que emprendamos. Recuerde, siempre debemos tomar a Dios en todo lo que emprendamos. Luego, para mantenernos en el centro de la voluntad perfecta de Dios, le voy a pedir que sigamos el hilo de esta predicación porque todo lo que vamos a empezar ahorita hasta llegar al momento del concepto de la fe es importante entenderlo para llegar a aquel momento. ¿Por qué es importante la voluntad de Dios? Porque la Biblia nos enseña qué es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros buscamos de todo corazón, escudriñamos la Escritura, indagamos en ella, nosotros recibimos promesas de Dios. Promesas que si nosotros conocemos a Dios, vamos a entender que las vamos a recibir, pero en su tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos. Es ahí que para poder mantenernos en el centro de la voluntad de Dios y para poder entender que el tiempo de Dios es perfecto y no debemos atrasarnos ni adelantarnos, sino que caminar conforme a lo que Dios demanda, nosotros debemos saber esperar. Y la importancia de saber esperar es que nosotros no vamos a fallar. Cuando nosotros sabemos esperar, cuando nosotros aplicamos, ya estudiamos otro fruto que es la paciencia. Cuando nosotros aplicamos la paciencia, nos dejamos guiar de acuerdo a los tiempos que Dios tiene determinado. Recuerde que el Espíritu Santo, el día que nosotros decidimos rendir nuestras vidas al Señor, el Espíritu Santo llegó y reposó y nos selló, ¿verdad? Nos selló nuestra salvación y a partir de ese momento mora en nosotros. ¿A dónde enseñamos eso en la Biblia? ¿A dónde enseña la Biblia eso? Cuando Pablo nos dice que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por esa razón que nosotros debemos cuidar lo que hacemos, debemos saber dejarnos guiar por lo que el Espíritu, que es uno de sus ministerios, le llamamos, una de las acciones que él hace en todo cristiano, es guiarlo conforme a lo que Dios tiene preparado. Luego, ¿qué sucede si nosotros desesperamos? ¿Qué sucede si nos impacientamos? ¿Qué sucede si nos adelantamos a los tiempos de Dios? Pues no tenemos garantizado lo que vamos a tener éxito, vamos a tener lo que nosotros queremos alcanzar y después terminamos reclamándole a Dios. Después terminamos enfriándonos en la iglesia. ¿Sabe que es un problema grande hoy en día? La iglesia, la congregación se está enfriando. Recuerde, la iglesia no es un templo de 4 paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Resulta que la iglesia se está enfriando hoy en día. La iglesia se está apartando. ¿Cuántas personas están escuchando palabra? ¿Cuántas personas están queriendo aprender un poco más cada día? Cada día son menos los que se conectan a las transmisiones.
Hoy hay transmisión por todos lados. Todas las iglesias se están tratando de llevar palabra, de llevar mensaje. Pero ¿qué encontramos? Corazones que se están enfriando. Personas que ya están tomando una comodidad dentro de sus hogares porque ya no van a la iglesia o dentro de sus actividades. Pero recuerde que nosotros no debemos impacientarnos, no debemos adelantarnos ni atrasarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Es así que el Espíritu Santo nos guiará hacia la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos esperar y debemos poder tener esa voluntad de poder esperar y de cumplir eso que Dios tiene preparado. Antes de tomar una decisión rápida y avanzar en una dirección que probablemente sabemos o vamos a saber que no nos va a ayudar, debemos prestar atención a esta palabra que escuchamos, que leímos al principio. Dice Salmo 27:14, antes de tomar una decisión rápida, antes de lamentarse, porque una diferencia es cuando nosotros tomamos una decisión a la ligera, las consecuencias de esa decisión las pagamos nosotros. Pero si nosotros sabemos esperar, si nosotros sabemos obedecer al llamado de Dios, si nosotros sabemos entender que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, pues entonces la mejor decisión que podemos tomar es esperar en Dios y hacer su voluntad, y le dejamos las consecuencias de esas decisiones a Dios. Es la única forma en que vamos a entender y vamos a saber que Dios nos respalda y que Dios nos ayuda. Dice Salmo 27:14, aguarda a Jehová. Aguardar es debemos esperar, debemos tener siempre en vista de que Dios, si bien es cierto, tal vez no lo sentimos en un momento determinado, pero ahí está pendiente siempre de nosotros. En toda circunstancia, en toda adversidad, Dios siempre está pendiente de nosotros. En ningún momento se aparta, en ningún momento nos deja. Luego dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. El saber esforzarnos implica dar un poco más allá de lo que nosotros podemos dar. El cuerpo humano, Dios lo diseñó de una manera tan inteligente que el cuerpo humano reacciona a diferentes circunstancias y diversos medios. ¿Sabe usted que el cuerpo humano es el único que se puede adaptar a cualquier clima, por ejemplo, a cualquier parte del mundo? Usted llega a otra región, a un país diferente, el cuerpo humano en un periodo, en un tiempo determinado, se adapta a ese clima, se adapta al tipo de alimento. Al principio es bien difícil, porque, por ejemplo, si la comida es totalmente diferente, las especies que usan son diferentes, el cuerpo, el estómago lo resiente. Pero pasado un tiempo el cuerpo se comienza a adaptar. Pasado un tiempo el cuerpo comienza a asimilar ese cambio de clima, ese cambio de comida, ese cambio de hora. Es el único cuerpo que puede adaptarse a eso. Ahora, ¿qué implica eso? El cuerpo se esfuerza en algún momento determinado. Otra de las cosas importantes que podemos aplicar en esto al esforzarnos es que, por ejemplo, cuando una persona, hagamos de caso que una persona se pierde en un bosque y se tardan hasta 10, 20, 30 días en hallarlo, la persona puede sobrevivir sin comer varios días, pero sin agua es muy difícil poder sobrevivir mucho tiempo. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos alimento? El cuerpo de una manera inteligente comienza a tratar de agarrar las reservas de grasa en su cuerpo, de tal manera que sus órganos, el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, todos los órganos puedan trabajar con el mínimo de energía para mientras logre hallar alimento. Y eso sin darle una orden al cuerpo. El cuerpo lo determina. ¿Qué hace el cuerpo? Esforzarse, no se quede en un estado de comodidad. El cuerpo busca la manera. Y usted me va a preguntar, ¿y para qué estamos hablando de eso? Porque eso vamos a encontrar que eso también es la fe. Muchas veces debemos esforzarnos. No debemos estar solamente sentados esperando a que suceda algo. Luego dice, aliéntese tu corazón. No hay cosa peor que aquel ánimo sin aliento, ¿verdad? Desanimado totalmente. Nosotros debemos buscar en la palabra. En la palabra encontramos el alentar nuestro corazón, el darle ánimo, el saber que en Dios nosotros vamos a salir adelante a pesar de cualquier adversidad. Por ejemplo, en nuestro país encontramos ahorita muchas empresas que están cerrando, muchas personas que están en desempleo ya a estas alturas. Pero nosotros debemos saber y esperar que siempre habrá una oportunidad al final de todo esto. Pero muchos ya desesperan, hasta pensando irse, tal vez del país están. Déjeme decirle que esto es a nivel mundial. En todos lados está exactamente igual, o peor probablemente. Pero nosotros debemos, por eso dice, alentar nuestro corazón, darle ánimos, conforme a lo que la palabra nos enseña. Y luego dice, ¿cómo le vamos a dar ánimo? Sabiendo esperar en Dios, sabiendo que si Dios ya nos ha sacado de muchas situaciones, de muchos problemas, de muchas pruebas,
no es la excepción en este momento. Luego, ¿por qué el tiempo de Dios no solo es bueno, sino que es perfecto? Veamos, recordemos que Dios, dentro de sus atributos, los atributos de Dios, son aquellas características que nosotros podemos conocer y de acuerdo a ese conocimiento de esos atributos, nosotros conocemos la naturaleza, la esencia de la persona. En este caso de Dios, uno de sus atributos es la omnisciencia. La omnisciencia implica que Dios conoce mi pasado, conoce mi presente y conoce mi futuro. Eso implica de que dentro de su plan divino estamos cada uno de nosotros. Eso implica que Dios sabe de dónde vengo, de dónde yo estaba. Y usted debe tener claro de dónde Dios lo sacó. Y lo que usted tiene que tener claro también es, la pregunta que usted debe hacerse es, ¿y por qué me sacó Dios de ahí? Pero más que preguntarme el por qué, usted debe decir, ¿para qué me sacó Dios de ahí? ¿Para qué me sacó Dios de la vida en que yo llevaba? ¿Para qué Dios permitió que yo ahora conociera de Él, conociera la verdad y yo ando en los caminos de Dios ahora? Pregúntese ¿para qué? Porque Dios a ninguno de nosotros nos va a dejar, nos va a sacar de un lado para estar peor. Siempre nos va a sacar para estar mejor. Ahora bien, dentro de su plan, dentro de su propósito, nosotros debemos entender y nosotros debemos de buscar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios en su perfecta voluntad quiere para nosotros. Y ahí es donde llega que el tiempo de Dios es perfecto, porque Dios nos prepara, Dios nos ayuda. Dios no simplemente me saca no me saca simplemente para mantenerme en un estado peor, me saca para prepararme. En cierta ocasión, un joven que conoció a la que posteriormente fue su esposa, decidieron ser novios. Cuando eran novios, viene el joven y decide prepararse en la fotografía. De tal manera que pasado un tiempo, él comenzó a trabajar cubriendo eventos, ¿verdad? Cubriendo fiestas, cubriendo fiestas de cumpleaños, cubriendo matrimonios, cubriendo diferentes eventos. Pasado un tiempo de ello, decide casarse con la novia que él tenía. Y la novia se incorpora a ayudarle en ese negocio, digamos, que él tenía. Pasado un tiempo, en un evento que ellos tuvieron, la esposa ya se habían casado, la esposa se desmaya. Y la esposa entonces queda inconsciente. Deciden llevarla inmediatamente al hospital. Pasado los análisis que tenían que hacerle, pasado un par de días en el hospital, le dan una terrible noticia. La noticia era de que la esposa padecía un tipo de cáncer agresivo que le estaba prácticamente ya estaba terminando, estaba acabando con su vida. Esta pareja cristianos, ¿verdad? Y entonces él no aceptaba eso, en su momento no aceptó. Le dijeron, su esposa solo tiene un par de meses de vida. Y efectivamente así sucedió. La esposa solo tuvo un par de meses de vida y murió. Él empieza a renegar, digámoslo así, de esa manera. Empieza a cuestionarse, empieza a cuestionar a Dios del por qué, si siempre habían sido estando en la iglesia, que si Dios le había permitido casarse con ella, que habían podido establecer un negocio, una actividad familiar, que en este caso era el cubrir eventos, ¿verdad? Con fotos, videos. Entonces, pero Dios decidió llevarse a la esposa. Él no lo aceptó y entonces sucedió de que empezó a caer en una depresión. La depresión no llega solamente así de la noche a la mañana, llega principalmente por esa situación. Comenzamos a renegar, comenzamos a cuestionar el por qué Dios hace las cosas y la depresión es lo opuesto a la fe, es lo opuesto a creer. Por eso toco ese tema. Muchas personas probablemente esta noche están en depresión por la situación en la que estamos viviendo, la situación del encierro, la situación de que tal vez ya van a perder sus negocios, van a perder sus empleos. Pero déjeme decirle que todo esto está dentro del plan perfecto de Dios. Todo esto está dentro del tiempo perfecto de Dios. Y esos son los tiempos en los que nosotros debemos aplicar lo que la Biblia, lo que hemos aprendido en el transcurso de estos años. Hemos dicho siempre, yo siempre he enseñado esto, la iglesia, el estar en la iglesia, el venir a los pies del Señor, no es fácil. Sí es lo mejor, pero no es sencillo. Pero nosotros debemos estar firmes, debemos generar convicciones. Y esto es lo que estamos estudiando en esta hora. Usted no debe de simplemente voy a la iglesia porque ya cumplí un requisito que debo de congregarme. No, usted va a la iglesia porque debe crecer en el conocimiento de la palabra y debe crecer en obediencia a Dios y debe crecer en lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Entonces este joven cae en la depresión, es decir, dejó de creer en Dios, dejó de creer que Dios podía salvarlo, podía librarlo de esa situación y peor todavía, no aceptó la muerte de su esposa. Si fue la voluntad de Dios,
Él debía aceptar esa muerte. Pasado su tiempo de duelo, pero él debía aceptar esa muerte. ¿Qué sucedió entonces? Una noche, cuando ya tenía tiempo de que cayó en esa depresión, comenzó a profundizar ese estado de depresión. Recuerde eso, la depresión es lo opuesto a la fe. La ansiedad es lo opuesto a la fe. Yo me preocupo en una manera exagerada que llego a la depresión. Y si me preocupo es porque yo quiero solventar las cosas a mi manera, pero la Biblia nos enseña que nosotros no podemos solventar nada a nuestra manera. No somos sabios. No podemos tomar decisiones sabias. Solamente Dios puede hacer eso en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante estudiar esto como parte de la vida cristiana, como parte del caminar diario. Viene este joven y entonces sale una noche con una depresión profunda ya. Una depresión que ya no le hallaba sentido a la vida, ya no le hallaba a seguir adelante, ya no le hallaba a continuar. Recuerde, los tiempos de Dios son perfectos y debemos estar atentos a su llamado, debemos estar atentos a las instrucciones que Él nos da, porque sí nos da instrucciones. Lo único que Dios nos demanda es que debemos estar atentos a esas instrucciones. Este joven camina, llega a un puente y decide: yo no puedo continuar así. Entonces decide esa noche quitarse la vida. Se sube al puente, se sube a la orilla del puente, ¿verdad? Para lanzarse al vacío, a caer al río que estaba abajo del puente. Y resulta que en ese momento, cuando él ya estaba a punto de lanzarse, llega a su mente una alabanza. Recuerde que él era cristiano. Llega a su mente una alabanza que la voy a nada más a parafrasear, ¿verdad? Que dice la alabanza: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Dice que llegó esa canción, esa alabanza a su mente en ese momento y llegó a entender que no era fácil entender y aceptar lo que estaba sucediéndole, pero que a la vez Dios siempre estaba con él, Dios siempre había estado con él, y que la mente y el corazón luchaban en ese momento, pero él debía tomar la decisión correcta. Inmediatamente ese joven se baja de ese puente, pide perdón a Dios en ese momento y se dirige a donde su mamá, porque vivía con su mamá a partir de la muerte de su esposa. Él regresa a vivir con su madre. Su padre ya había fallecido años atrás. A partir de ese día él reconoce y acepta que los planes de Dios eran perfectos, que él había estado renegando para con Dios de lo que estaba sucediendo y no había tenido la fe suficiente para entender y aceptar lo que estaba pasando. Es así como le pide perdón a Dios y él comienza una nueva vida a partir de ese momento. Fue necesario tener un encuentro personal con Dios de esa manera, porque Dios nos llama y nos enseña y nos habla muchas veces, pero nosotros nos hacemos los de oídos sordos. Nosotros no queremos escuchar, no queremos atender el llamado de Dios. Entonces este joven, gracias a Dios, entendió y vemos que iba a tomar una decisión equivocada, una decisión a la ligera. ¿Por qué? Por no saber esperar en el tiempo de Dios. Es así que él comienza una nueva vida, digamos de esa forma, a partir de ese encuentro. Comienza nuevamente, había hasta dejado su negocio, ya había hasta perdido ya su negocio prácticamente porque ya tenía meses de no estar yendo a trabajar. Pero a partir de ese día él comienza nuevamente y comienza como motor a Dios obviamente y ve que su madre necesita de él. Muchos de nosotros necesitamos muchas veces tener un encuentro con Dios de esa manera, pero yo espero en el Señor y créame que son las oraciones para con la iglesia, de que en la iglesia no decaiga, no llegue a experimentar ese tipo de situación como para decir necesito encontrar a Dios nuevamente. No esperemos a que un problema, una adversidad nos mueva nuestras bases. Por eso es importante que usted escuche palabras, que usted escuche los sermones, que usted lea la Biblia, porque es la única forma en que nosotros nos vamos a poder sostener y vamos a poder salir adelante en cualquier circunstancia. Recuerde que tenemos un conocimiento limitado y por esa razón nosotros debemos orar y llegar al Señor en oración para pedirle que nos muestre el camino que debemos seguir. Para pedirle al Señor que si usted ha perdido, por ejemplo, un ser querido, usted está con una enfermedad, usted está en rebeldía, o sus hijos están en rebeldía con usted, o hay un problema familiar, o hay un problema con su cónyuge en un matrimonio, usted debe entender que esas cosas no son normales. Dios nos está llamando de alguna manera y está usando ese tipo de cosas o ese tipo de problemas para que nosotros pongamos atención a lo que debemos buscar. Y como nosotros no podemos decidir por nuestros medios, pensar que nosotros vamos a arreglar las cosas,
a nuestra manera, es algo que es un error hacer. Por esa razón, en esta noche yo le invito a que busquen al Señor en oración, a que esperen en el Señor, que nos muestre el camino que debemos seguir. Proverbios nos enseña que Dios es quien endereza nuestras veredas, dice. Él endereza nuestros pasos. Muchos de nosotros estamos caminando en el camino equivocado. Muchos de nosotros tomamos decisiones erróneas. Muchos de nosotros tomamos decisiones y caminos que no son los que Dios quiere que hagamos. Y la única forma en que nosotros regresemos al camino es dos maneras: buscar a Dios y pedirle que me ayude, o definitivamente voy a equivocarme y producto de esa decisión que yo tomé, el resultado de esa decisión me hace volver al camino correcto. Lo peor del caso es que muchos de la iglesia conocen y saben que están en el camino equivocado. Eso es lo peor. No quieren caminar en el camino correcto. No quieren ceder, no quieren dejar la mala manera de vivir que muchos llevan. Recuerda que con el cristianismo no se puede jugar. O estamos, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Ni frío, no tibios, dice. O estamos calientes o estamos fríos, pero no tibios. Muchos están jugando, estar en el mundo y estar en la iglesia. Debemos tomar una decisión. Sin embargo, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para obedecerlo. Fíjense bien, Dios no nos manda al mundo, no nos manda al cristianismo, no nos manda a caminar en él sin herramientas. Dios nos da siempre las herramientas necesarias para que nosotros podamos caminar. Y por lo tanto, el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos guía. Nosotros no tenemos la capacidad de tomar sabias decisiones, no se le olvide eso. Recuérdese que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tomar esas decisiones. Si nosotros no sabemos orar, Romanos 8:15 nos enseña que nosotros hemos recibido el Espíritu de adopción y que el Espíritu Santo nos ayuda a orar en la manera o la forma en que debemos orar. La Biblia nos enseña también en Santiago que muchos de nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Dice que pedimos para nuestros propios deleites. Cuando usted le pide a Dios una cosa, cuando usted ora a Dios y le pide algo, pídaselo para agradarle a Él. Pídalo para agradarle por sobre todas las cosas. Pero muchos de nosotros queremos cosas materiales. Y recuérdese que lo material es secundario. Lo principal es tener una vida en armonía con Dios, una vida en la cual nosotros podamos estar en paz con Dios. Ve la gran diferencia cuando nosotros caminamos bajo los frutos del Espíritu. Nosotros llegamos a experimentar gozo, paz, tranquilidad en nuestro corazón. Pero cuando nosotros decidimos apartarnos de los frutos del Espíritu, entonces lo que recibimos es todo lo opuesto. Preocupación, ansiedad, estrés. Por eso allá en Lucas 12 se nos enseña que nosotros no debemos preocuparnos. Mateo capítulo 6 nos enseña que de esas cosas se ocupan los gentiles, el mundo. Pero nosotros debemos preocuparnos por las cosas del Espíritu, por las cosas del reino, por las cosas que Dios tiene. Nosotros debemos preocuparnos día a día por obedecer a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Cuando Dios dice que debemos esperar, es eso exactamente lo que Él desea que nosotros hagamos. No se lo olvide, cuando Dios nos pide que debemos esperar, es lo mejor que podemos hacer. Hay personas, por ejemplo, que creen que Dios les ha bendecido y, por ejemplo, van a sacar un vehículo. Van a comprar un vehículo, pero no tienen ni para pagar la cuota. Y cuando uno le pregunta, ¿y cómo estás haciendo? Es que tuve que ir a sacar un préstamo y producto de ese préstamo la cuota me quedó bien bajita. Pues sí, pero para 10 años. Y en 5 años el carro ya se depreció. En 5 años el carro ya no vale lo que a usted le costó. Y usted va a quedar 5 años más pagando ese vehículo. Y lo peor del caso es que el dinero no le alcanza. La cuota es muy alta. Muchas personas están así, viviendo vidas aparentes, vidas que no les corresponden. Todo lo que tienen lo deben. Recuérdese que esperar en el tiempo de Dios es lo mejor. Si Dios le va a bendecir con algo como eso, Dios no lo va a mantener a usted 10 años esperando pagar algo. Y peor aún, va a terminar pagando eso y tal vez ya ni lo va a tener el vehículo. Ya no lo va a tener, porque ya se depreció, tal vez ya se arruinó, tal vez ya es necesario otro vehículo. Depende del uso que le dé, pero no es ese el punto, sino que nosotros pensamos que le vamos a ayudar a Dios yendo a sacar un préstamo. No, eso no es de Dios. Dios sabe y Él le va a dar la provisión necesaria. Debemos tener la capacidad de escucharlo, la capacidad de oírle. Siempre le enseñamos a la iglesia, cuando usted ore, siempre deje un momento o un espacio callado. Dice, aguarda, dice. Leíamos en el Salmo 27, aguarda a Jehová. Eso significa en un momento de oración, cuando usted ora al Señor en sus días, en todos los días que debemos orar,
Nosotros debemos dejar un espacio para que podamos escuchar la voz de Dios. Entonces ahí nos enseña la Biblia, aguarda a Jehová, pues espera en Él. Debemos saber esperar esa respuesta de Él en ese momento. No solo vamos a hablar y a pedir lo que nosotros queremos. Le estoy enseñando. Muchos no recibimos lo que pedimos porque pedimos para nuestros propios deleites y nos pedimos para agradar a Dios y para cumplir su voluntad. Por lo tanto, el Señor promete en su palabra que nos va a contestar las oraciones. Él nos va a contestar las oraciones. No hay ninguna oración que no sea contestada. Recuérdese que Dios nos va a responder conforme a su voluntad. Y eso es lo importante. Luego, Él dirigirá nuestro andar. Y recuérdese que Dios espera los resultados. Efesios nos enseña de que el propósito de Dios para con nosotros es la vida eterna. No es en esta. Muchos se aferran a las cosas materiales de este mundo. Déjeme decirle que eso es exactamente de este mundo. No es otra cosa. Ahora, entonces usted me va a decir, ¿por qué hemos estado hablando del tiempo perfecto de Dios? ¿Por qué hemos estado hablando de la voluntad de Dios? ¿Por qué hemos estado hablando de la obediencia? ¿Por qué hemos estado hablando de saber esperar los tiempos perfectos que Dios tiene para cada cosa? ¿Por qué hemos hablado de que es importante orar a Dios y saber esperar, aguardar en Él, tener paciencia? Por lo siguiente, Dios espera de nosotros que nosotros podamos caminar con base a los frutos, conforme a los frutos del Espíritu. Y estamos estudiando la fe. La fe, como fruto del Espíritu, no es lo que normalmente nosotros conocemos. Nosotros conocemos como concepto de la fe Hebreos 11:1, donde nos enseña Hebreos de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces se nos enseña, ¿verdad?, de que nosotros debemos orar, debemos esperar, debemos creer ya que nosotros tenemos aquello que hemos pedido, aunque no lo tengamos todavía. Y eso está bien, porque eso no estoy diciendo que es algo errado. Pero en el contexto de los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la fe es otra cosa. En el contexto de los frutos del Espíritu, la fe como fruto significa ser leal y ser fiel. ¿A quién? A Dios. Ser leal y ser fiel. Y cada uno de los frutos nos pone como ejemplo en cada uno de ellos, porque eso hemos estado hablando, a Cristo. Cristo fue ejemplo de benignidad. Cristo fue ejemplo de tener gozo en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad. Cristo fue ejemplo de la mansedumbre, el saber entender a las personas, el saber entender y someterse a Dios. Cristo callaba cuando lo ultrajaban muchas veces. Y cuando Él hablaba, pero para defender lo que la palabra enseñaba, no para poner su ego por sobre las demás cosas. Cada uno de los frutos tiene como ejemplo a la persona de Jesucristo, porque Él cumplió a cabalidad cada uno de esos frutos. Por esa razón Él es el modelo que nosotros como cristianos debemos de seguir. Y entonces usted va a decir, en este contexto, en el contexto de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la fe es el fruto del Espíritu que a nosotros nos exige y nos pide que seamos leales o seamos fieles. Es un sinónimo en ese momento. Cristo fue fiel. Cristo fue leal a lo que Dios le había mandado. Cristo vino la primera vez en obediencia a su Padre. Y dice Filipenses capítulo 2 que de tal manera se humilló, haciéndose en forma de hombre. Y debido a esa fidelidad, ¿qué hizo Dios? Él lo exaltó a lo sumo y le puso nombre que es sobre todo nombre. Entienda eso. Si nosotros somos fieles, Dios nos va a poner por sobre muchas cosas. Pero nosotros no caminamos como ego, sino que eso es producto de mi fidelidad, producto de mi lealtad. Y si usted me pregunta, mire, ¿y qué es la lealtad? Bueno, fe en Gálatas, repito, es sinónimo de lealtad. Lo que se nos exige es ser leales, ser fieles a Dios. Lealtad es una persona incapaz de traicionar o engañar, actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a los compromisos que haya adquirido o hacia una persona que lo ayuda o lo mantiene. Eso es ser fiel, eso es ser leal. La lealtad es una característica de ser leal, de una persona que es leal. Ahora, si usted me dice qué es fidelidad, la fidelidad es la firmeza, la constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de compromisos establecidos. Muchos de nosotros dicen la palabra que no debemos adelantarnos, no debemos emitir votos a la carrera. ¿Por qué razón? Porque muchos cuando emiten votos a la carrera se comprometen con Dios en muchas cosas.
Pero cuando ya Dios le responde y cuando ya salió de ese problema que tenía, se les olvidan los votos. Por ejemplo, hay personas que dicen, Señor, dame un microbús para llevar a toda mi colonia a la iglesia. Cuando Dios le da el microbús, a ninguno lleva. Dice, no subo a nadie porque me van a ensuciar el microbús que Dios me dio. Se nos olvida, es un ejemplo que le pongo, ¿verdad? Así en muchas áreas de la vida. Si usted toma votos a la ligera, Dios lo va a demandar. Dios va a establecer esos votos como algo real, como una deuda que nosotros vamos a tener para con Él. Entonces, como fruto del Espíritu, nosotros debemos ser leales, debemos caminar conforme y debemos ser firmes, a pesar de la adversidad, constantes a pesar de la adversidad, a pesar de que Dios no me responda, debo esperar el tiempo de Dios. Por eso hemos hablado de eso, porque los tiempos de Dios son perfectos, porque Dios tiene planes para usted y para mí, porque Dios tiene para cada uno de nosotros aquellas cosas que hoy no entendemos, pero mañana vamos a entender a la perfección. Pero Dios demanda que nosotros seamos firmes, seamos constantes, seamos personas incapaces de fallar a lo que Dios ha establecido. Imagínense que nosotros siempre decimos, Dios ha establecido diferentes tipos de autoridad aquí en la tierra. En nuestros hogares, cuando somos hijos, nuestros padres son autoridad. Cuando en nuestra iglesia el pastor es autoridad. Que en los colegios, por ejemplo, los maestros son autoridad. En un trabajo, el jefe es autoridad. ¿Por qué razón Dios ha establecido autoridad? Porque debemos estar sujetos a autoridad. Pero la autoridad radica en que si yo puedo obedecer a una persona que conozco, que la puedo estar viendo a pesar de sus defectos, a pesar de sus faltas, a pesar de sus fallas, porque es un ser humano, pero investido de autoridad por parte de Dios, pues entonces nosotros vamos a entender que si Dios ha demandado eso, nosotros vamos a serle fiel a esas personas, leal a esas personas, y si nosotros podemos hacer eso, podemos ser leal y fiel a Dios porque no lo vemos. Muchas personas he dicho yo de que creen que Dios no los ve, pero sí los ve. Y entonces piensan de que tienen que andarse escondiendo. Por ejemplo, andan fumando, andan tomando, por poner un ejemplo, se andan escondiendo de la gente. Se les olvida que Dios los ve. Debemos ser leales a aquel que no nos mira. Y no nos va a costar nada ser fieles y leales a, a quienes sí nos ve. Aquellas personas que tal vez tienen sus jefes y andan hablando mal de las personas. Nosotros como cristianos no debemos andar hablando mal de nuestros jefes. A pesar de que no me parece cómo dirige su empresa, su área donde usted trabaja, su departamento, su sección, como sea, pero es la autoridad que Dios ha puesto. Y usted debe ser leal a esa persona. Recuérdese, incapaz de traicionar o engañar. ¿Cuántas personas, incluso dentro de la iglesia, andan hablando mal de otros hermanos? Andan hablando mal de los líderes porque quieren que él quiere ser el líder de un ministerio. Eso no es ser leal. Y si usted es desleal, que es lo contrario, ¿verdad? Si usted es desleal a estas personas, pues entonces usted va a recibir lo mismo. Esas son las consecuencias, producto de la desobediencia. Ese es un ejemplo que le pongo. Por lo tanto, nosotros, para poder saber y caminar conforme a que Dios nos demanda, debemos tener la fe como fruto del Espíritu. Ser leal y ser fiel. Recuérdese que la fe como tal, adicionalmente lo que nos habla Hebreos, es la creencia que toda persona tiene sobre una deidad o un ser supremo superior a nosotros. Arraigados a normas, arraigados a costumbres, arraigados a reglas morales, civiles y prácticas o ceremoniales que nosotros muchos seguimos. Por lo tanto, la fe como tal viene intrínseca en nosotros, pero siempre digo yo que cuando venimos al Señor, aquella fe con la cual yo crecí, probablemente no en el cristianismo, era una fe errada porque la deidad que yo buscaba no era la deidad correcta, sino que es la deidad que la Biblia me enseña. Asimismo, cuando nosotros hablamos de fe en términos personales, es un convencimiento íntimo o confianza que no se basa en la razón, ni en la experiencia en que una persona es buena o capaz, o en que una cosa es eficaz o verdadera. Muchas veces la fe no es lógica. Si se razona muchas veces la fe, no la entendemos. Y eso es lo importante que usted debe practicar en esta hora. Si comprendemos quién es Dios y confiamos en Él, pues sabemos que nosotros a su tiempo Dios responderá cada una de nuestras peticiones. Dios responderá al llamado que nosotros hacemos. Pero ¿qué significa entonces? Debemos aprender a conocer a Dios. Caminando bajo los frutos del Espíritu, nosotros aprendemos a conocer a Dios y podemos aplicar esta fe de una manera positiva. Imagínese usted que es importante para que nosotros podamos caminar, entender que Dios, a pesar de las situaciones, siempre nos provee lo que necesitamos.
Y si no nos da lo que necesitamos es porque no nos conviene. Y si nos lo da es porque sí es para nuestro bien. Si no llega en el tiempo que nosotros queremos, usted debe saber que va a llegar en el tiempo que Dios ha determinado y que Dios ha decidido. Por lo tanto, debemos pensar que si la respuesta no llega de manera inmediata, significa que Dios no nos dará lo que hemos pedido necesariamente. Pero tenga algo en mente siempre, que lo que Dios decida responder va a ser lo mejor que nosotros podamos recibir. Entonces nosotros debemos ser leales, fieles a Dios, bajo el modelo de Cristo. Y eso debemos reflejar en nuestro diario caminar. Y le voy a poner un ejemplo. Yo he tenido jefes en trabajos de hace años, diferentes tipos de jefes he tenido, buenos y malos. Pero algún compañero mío le podrá decir a usted que yo nunca he hablado en mal de ellos. Que a pesar de que ya no están en el trabajo, que tal vez ya no están, tal vez yo ya pasé también por ese trabajo, ya no estoy en ese mismo lugar, pero nunca he hablado mal de uno de ellos. A pesar de que ya no estén y mucho menos cuando estaban. Eso es ser leal. ¿Por qué? Porque no engaño. Pasó lo que pasó, somos humanos. Entonces Dios debemos entender que nos da siempre la provisión que necesitamos. Debemos aprender a tener esa firmeza, esa convicción. Además de eso, vamos a estudiar lo siguiente. Nosotros debemos entender que hay diferentes situaciones que se nos presentan. Y usted me va a decir, mire, pero es que yo tengo fe, ¿verdad? Tanto la fe, porque aplica acá, la fe que nos habla Hebreos 11:1, como la fe que le estoy mencionando, que en Gálatas implica ser fiel o ser leal. No obstante, para que nosotros podamos accionar esa fe, todos nacemos con fe. Y la palabra nos enseña de que Jesús dijo que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, nosotros pudiéramos hacer grandes cosas. Le dirás a esta montaña, muévete y se moverá. Muy bien. Pero la fe muchas veces es necesaria que se active. Hay dos tipos de fe, llamémosle, en cuanto a lo que yo escucho, fe pasiva, que es aquella que acepta la palabra. Tal vez usted está diciendo en esta hora, eso que está diciendo es cierto. Eso que está diciendo el pastor, ahí está en la palabra y es cierto lo que dice. Usted cree, acepta la palabra y afirma que es verdad. Ese es un ejemplo de fe pasiva, porque usted está recibiendo la palabra y usted está creyendo. Pero ¿qué sucede? Falta en muchos de nosotros activar esa fe. Y activarla significa que inmediatamente yo creo que lo que se está hablando conforme a la palabra de Dios es cierto, entonces yo debo hacer los cambios necesarios para poder aplicar lo que estamos aprendiendo y lo que estamos hablando. Es así que es importante arreglar la vida conforme al cumplimiento de cada promesa que hemos recibido. Es importante arreglar nuestra vida conforme a lo que estamos recibiendo. No es posible que nosotros esperemos resultados positivos de una fe pasiva, que es aquella que yo creo, pero no estoy haciendo nada por eso que he creído, si llevarlo a la práctica. Si yo estoy diciendo es necesario que oremos y saber escuchar a Dios, pues entonces hay que llevarlo a la práctica. Yo lo creo, es fe pasiva. Fe activa es ir de rodillas ante el Señor, poner en mis peticiones al Señor y saber esperar una respuesta. Otro ejemplo de fe pasiva es canto alabanzas en gratitud a Dios. Claro. Pero en los momentos nada más en que estamos contentos y alegres. Esa puede ser una fe pasiva. Pero la fe activa implica de que yo canto alabanzas a pesar de la adversidad que se me presenta. Yo estoy alegre, yo estoy en armonía con Dios, yo estoy gozoso del Señor a pesar de la adversidad que yo tenga enfrente. Es así de que nosotros debemos aprender a practicar la fe pasiva y la fe activa. Muchos de nosotros solo nos quedamos con la fe pasiva. Aquella fe que uno le dice a los hermanos, ¿verdad? Crea en las promesas de Dios. Dios tiene grandes cosas para usted. Y se quedan, sí creo yo en eso, pero no hacemos nada. Debemos aprender a practicar nuestra fe, porque todos nacemos con un poco de fe. Pero depende de nosotros el poder hacer que esa fe crezca. Y déjeme decir esta noche de que la fe únicamente crece a través del conocimiento de la palabra y a través de los procesos que Dios nos manda, a través de las diferentes pruebas o circunstancias que nos presentamos. Les ponía un ejemplo, les dije yo, la iglesia se está enfriando hoy en día. Usted como iglesia no debe caer en eso. Esta situación que se nos presenta de adversidad, una pandemia que nadie esperaba, es una prueba grande para todos nosotros. Pero aquí es el momento de practicar y aplicar lo que hemos aprendido durante todos los años de nuestro cristianismo. Y esto no nos debe de mover. Nuestros fundamentos deben estar basados en la palabra.
Sabemos que si Dios tiene promesas para nosotros, esas promesas se van a cumplir. Vamos a salir adelante de todo esto. Dios tiene propósitos grandes para usted y para mí. Créalo, pero hagamos lo necesario para que eso llegue a suceder. Esa es la fe activa. Yo voy a ser leal a Dios, no me voy a mover de la iglesia, no voy a renegar a Dios, no voy a hablar mal de Él. Yo creo en Él y creo que lo que está haciendo es correcto. Por lo tanto, yo debo de levantarme cada día con la convicción de que Dios está haciendo lo correcto y yo debo caminar y seguir adelante en todo lo que estoy haciendo. ¿Piensa usted que haciendo todo lo contrario va a estar mejor? Va a estar peor. Si de por sí ya está peor, va a estar mucho peor todavía. Y Dios no es lo que quiere. Además de eso, vamos a recordar que para que nosotros podamos aceptar y tener este fruto de la fe, debemos ser pacientes también. Muchas veces la impaciencia nos lleva a que nosotros seamos desleales, nos aburrimos, ya no aguantamos y decimos yo ya no quiero estar así como estoy. Entonces la palabra nos enseña en Salmo 37:7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. Guarda silencio. Es decir, yo no voy a renegar y a criticar que lo que Dios está haciendo no está bien, no voy a cuestionar las cosas que Dios está haciendo en este momento. Simplemente debo aceptar que es lo que es su voluntad, dentro de su soberanía está sucediendo eso y nosotros estamos creciendo en este momento. Pero eso es aquellos que creemos y activamos nuestra fe. Y estamos siendo leales a Dios, estamos siendo fieles a Dios. No nos vamos a mover, estamos esperando, estamos predicando. ¿Se imagina usted que todos los pastores ahorita estén en una situación de depresión y decir ya no aguanto esta situación? Nadie estuviera predicando ahorita. Y la iglesia necesitando palabra. Ese es un ejemplo que le pongo. Todos debemos activarnos. Nuestra fe debe ser activa. Hay pastores que gracias a Dios con la ayuda de la PNC salen en los pueblos, salen en los municipios a orar. Llevan ayuda cuando se puede. Aquel que necesita, cuando se puede. ¿Dónde se puede? Qué importante es que entendamos eso. Porque eso es fruto del Espíritu. Eso es reflejar a Cristo en cada uno de nosotros con nuestras acciones, con nuestro testimonio. La paciencia es importante. Guardemos silencio ante Dios y no nos alteremos. Debemos esperar. ¿Se imagina usted aquellas personas cristianas que andan hablando mal de Dios en estas alturas? Y te viene la gente diciéndole, menos mal que usted es cristiano. Usted iba a la iglesia, no se acuerda. Así le dicen a uno. A uno le dicen así, hermano, mira aquel señor que iba a la iglesia, aquel servidor, aquel diácono, aquel líder del ministerio. ¿Cómo anda hablando mal de la iglesia? ¿Por qué se alteró? No tuvo paciencia. Y ha llegado en la le repito, el fruto y el espíritu de la fe basado en el contexto de Gálatas 5, 22 y 23 significa que debemos ser leales a Dios y debemos ser fieles a Dios. Eso significa. Imagínese usted la paciencia, cómo debemos aplicarla. Voy a poner un ejemplo bíblico. David, cuando David fue ungido, sucedió que Dios le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí y tomaré de ahí o escogeré, ungiré rey para Israel de dentro de su descendencia. Llega Samuel a la casa de Isaí y estaban sus hijos. Viene el profeta y llega donde cada uno, ¿verdad?, de sus hijos, y Dios siempre decía a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, ¿es este? No, no es ese. Y así pasó por cada uno de los hijos de Isaí y resultó que ninguno era. Viene el profeta y le dice a Isaí, ¿tendrás otro hijo que no esté aquí? Así le dijo, hay otro. Ese anda allá con las ovejas, porque es pastor. Entonces él salía a cuidar las ovejas al rebaño, ¿verdad?, al campo abierto para que pudieran comer, tomar agua, etc. Entonces viene el profeta y lo va a buscar y lo encuentra. Inmediatamente Dios le enseñó, ese es. ¿Por qué? Me va a decir usted, Dios ve los corazones. Dios veía el corazón de ese muchacho. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso? Que el muchacho era un adolescente, el muchacho era un jovencito, y Dios viene y a través del profeta lo unge, o sea, lo escoge. ¿Para qué? Para el servicio, lo aparta, para servirle a él como Dios, por medio o a través de ser el rey de Israel. Pero aquí viene el punto. David recibió una promesa ese día y fue ungido por el profeta y dijo, tú serás rey sobre Israel.
Pero no le dijo cuándo. Si nosotros vemos la Biblia, no le dijo cuándo. Resulta de que esperó aproximadamente 12 años. A partir del día en que recibió la promesa, a partir del día en que fue ungido como rey de Israel. Saúl era todavía el rey de Israel en ese momento. Entonces David esperó años para tomar el trono, porque él estaba consciente, y eso es un actuar de un creyente. David decía, si bien es cierto, yo he sido ungido rey, pero el ungido de Jehová es el que está en el trono. Era Saúl. Él respetaba que Saúl era el rey ungido del Señor. Hasta que Saúl muriera, David iba a tomar ese trono. ¿Se imagina usted que David hubiera sido impaciente? ¿Se imagina usted que David no hubiese aguardado a la palabra de Dios? Él fue leal. Él fue fiel a la promesa que le fue dada. Y supo esperar. Y supo poner a Dios en primer lugar y entender que no iba a cambiar sus convicciones. Y por esa razón es que Dios mira los corazones. Esa es la razón. Vio el corazón del muchacho, y el muchacho esperó 12 años para poder tomar ese trono. Si él no hubiese esperado, nunca hubiera sido rey sobre Israel. Pero Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Lo mismo sucedió con José. Fue vendido por los hermanos mismos porque no lo querían. Porque veían algo en él. Y lo que veían era simplemente que Dios ya lo había seleccionado, ya lo había escogido para una misión. Pero él soñaba. Y aparte de que soñaba, Dios le había dado el don de interpretar esos sueños. Se va cautivo para Egipto. Y estuvo en Egipto 30 años aproximadamente, a partir de que los hermanos lo vendieron. Pero de esos 30 años, José estuvo 12 años aproximadamente preso. Y alguien va a decir, para estar preso y estar en esa situación, no quisiera ser ungido de Dios. No, porque todo tiene un porqué. Dios lo cuidó de muchas cosas ahí. A él le cometió una injusticia. Porque él, por agradar a Dios, fue a parar a la cárcel. Pero eso no es razón de ser triste. Al contrario, porque Dios paga bien. La fidelidad, la lealtad. ¿Y qué sucedió entonces? Preservó toda una nación a causa de la obediencia de José. A pesar de que él estuvo en la cárcel, nunca renegó, siempre fue leal a Dios, siempre fue fiel a Dios. Ese es el fruto del espíritu de la fe. Que en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, nosotros debemos ser leales a Dios. No movernos. Siempre saber esperar en Él y que lo que Él está haciendo es perfecto. Luego nosotros debemos aplicar la valentía en estos casos. Ser valientes. Acuérdese que ser valiente no es que haya ausencia de miedo. Al contrario, miedo siempre podrá haber. Pero vamos a caminar a pesar de ese miedo. Sabiendo y confiando que lo que Dios está haciendo y va a hacer, va a ser perfecto. Debemos aplicar la valentía. Debemos aplicar en que en los momentos de dificultad debemos aprender a confiar en Dios y que los tiempos de Él son perfectos. No se nos olvide. Debemos esperar con paciencia y valorar hasta que Dios nos muestre el camino a seguir. Probablemente si Dios no le ha mostrado el camino que debemos seguir, no es todavía el momento. Debemos ser determinantes. ¿Cómo es eso de la determinación? El Espíritu Santo nos advierte. Y debemos cambiar de parecer para obedecerlo y no dejarnos guiar por los consejos de otras personas. Ahí debemos ser determinantes. Aquella persona que a usted le aconseje algo diferente a lo que la palabra dice, diferente a lo que Dios espera de nosotros, debemos desechar ese consejo, debemos desechar esa palabra y debemos ser determinados a que solo vamos a obedecer lo que Dios me pide. Debemos ser determinantes en la fe como fruto del Espíritu. No debemos dejarnos guiar por otras personas que no sea Dios mismo. No debemos dejarnos guiar por otra persona que no sea el Espíritu Santo. Luego debemos estar fortalecidos. Si nos sentimos tentados a adelantarnos a Dios, debemos recordar que Él es nuestra fuente de energía, nuestra fuerza para seguir adelante. No debemos sentirnos tentados a decir yo ya no aguanto, por lo tanto voy a hacer las cosas como yo creo que deberían de ser. Debemos tener fortaleza a pesar de las adversidades. Dios es quien provee del poder que necesitamos para esperar con paciencia. Debemos aprender a esperar en Dios. Debemos aprender a que Dios siempre va a tener lo mejor para nosotros. Luego debemos ser perseverantes. Perseverantes es mantenernos firmes cuando otros den sus opiniones. Debemos de perseverar. Aquella familia que nos dice, mira, ¿y para qué estás en la iglesia si eso no sirve? Usted debe ser perseverante, determinante. Y decir, no es que yo estoy en la iglesia porque Dios
yo sé que Dios ahí me tiene. Yo sé que debo estar ahí. Yo sé que me debo preparar para el momento en que Dios determine qué es lo que quiere para mí. Yo estoy listo. Debo tener esa determinación, esa perseverancia, esa paciencia. Debemos buscar la sabiduría de Dios en todo momento, en oración, mientras esperamos su dirección y observamos cómo obra en nuestras vidas. No se le olvide, Colosenses 1:9 dice Pablo que él ora por los creyentes de Colosas para que el conocimiento y la sabiduría de lo alto llegue a ellos. Porque tenemos conocimiento, que es otro tema que podemos estudiar en otro momento. Hay conocimiento y sabiduría terrenal. Y hay conocimiento y sabiduría que viene de Dios. ¿Qué debemos anhelar nosotros como creyentes? El conocimiento y la sabiduría que viene de Dios. Y eso lo vamos a lograr haciéndolo a través de la oración, a través de la comunicación con Dios, a través del Espíritu Santo. Recuerde, como fruto del Espíritu, seamos leales, seamos fieles a Dios y creamos que los tiempos de Él son perfectos. Obedezcámosle en todo momento. Esperemos el tiempo de Dios, porque es la única manera en que nosotros tenemos la garantía que vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Pido, Señor, que esta palabra no caiga, Señor, en corazones rotos, que caiga en un corazón, Señor, tierra fértil, que seas tú haciendo germinar esa semilla, que seas tú haciéndonos entender lo importante que es en este contexto de Gálatas, en que la fe nos llama a que nosotros seamos fieles, a que nosotros seamos leales a ti, Señor. Ayúdanos a entender lo importante que es el principio de la obediencia para contigo, el principio de saber esperar tus tiempos, Señor. Porque probablemente tu palabra, no probablemente, porque tu palabra nos enseña que nuestros caminos no son tus caminos y lo que nosotros esperamos, los planes que nosotros tenemos no son tus planes. Sabemos que a muchos de nosotros nos has cambiado muchas veces los planes que teníamos. Y gracias, Señor, porque nos confirmas de que es porque estamos caminando en el camino correcto. Te agradecemos en esta hora, te agradecemos esta noche por el privilegio que nos das de poder aprender y de poder enseñar tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has regalado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y oramos. Y usted, amigo o hermano, que ha escuchado este mensaje pero no conoce del Señor, yo le invito en esta hora a que usted pueda llegar al Señor en oración, pueda llegar a la presencia de Dios, aunque usted no le conozca todavía. Reconozca que usted es pecador. Y usted puede llegar en oración y decirle, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que a pesar que he escuchado el sacrificio de Cristo, no lo he recibido. Lo he rechazado muchas veces. Te pido perdón por ese rechazo que he hecho al sacrificio que Cristo ha hecho, a ese derramamiento de sangre a causa de mis pecados. Yo te pido que esta noche perdones mis pecados y me permita ser, a partir de esta hora, ser llamado hijo de Dios. Ser parte del nuevo nacimiento y poder recibir esos dones, poder recibir esos frutos del Espíritu, que a través del Espíritu Santo que morará a partir de ahora en mi corazón, pueda agradarte con todo lo que yo haga día a día. Y le invito a que se congregue, le invito a que siga sintonizando los mensajes a través de este medio para que usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de la palabra y pueda seguir conociendo de Dios cada día. Señor, te agradecemos por todo, te pedimos por cada predicador, Señor, que va a llevar tu palabra, Señor, por cada día que se predique tu palabra, Señor, en esta iglesia al aire, que seas tú guiando ese mensaje, que seas tú llevando ese mensaje a cada corazón, que seas tú permitiéndonos predicar tu palabra conforme a las necesidades que tú sabes, Señor, que la iglesia tiene en este momento. Gracias te damos, Señor, en esta hora, te bendecimos, te alabamos y te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y los invitamos a que puedan seguir sintonizando cada mensaje de su iglesia al aire. Dios les bendiga.